Reciban un cordial saludo. Nosotros somos el grupo expositor, el cual le toca hablar acerca de lo que es la leishmaniasis, donde sus representantes son Sara González, Sofía Giraldo, Karen Valenzuela, Antonia García, Priscila Argueta, Andrea Jiménez y César Flores. Empecemos a hablar un poco sobre lo que es la epidemiología de ambas zonas, donde en El Salvador la leishmaniasis se considera que a nivel mundial produce entre 700.000 y más de 1 millón de nuevos casos por año, donde 20.000 a 30.000 casos de estos terminan en lo que es una defunción y una pequeña parte de estas personas infectadas son las que terminan padeciendo en sí la enfermedad. Durante un periodo de tiempo de 2013 a 2017 en El Salvador, se reportaron 148 casos de lo que es leishmaniasis de predominio cutáneo, donde se representó que el 91,9% de estos casos, el cual son 136 casos, fueron de predominio cutáneo causado por el vector Lutzomia de Nuevo Mundo. Existen 20 especies de leishmania que pueden afectar al ser humano. Entre esas 20 especies están presentes 10 en el territorio colombiano. Es transmitida por la picadura de insectos hembras del género Lutzomia. Y en Colombia, 16 especies de este mosco son transmisoras de la infección. La leishmaniasis tiene tres formas clínicas donde se presentan más unas que otras. En Colombia está la cutánea, la mucocutánea y la visceral. La forma cutánea, afectando al 98,99% de los casos, ha sido predominante en hombres rurales de 20 a 29 años, en departamentos como Guaviare, Vaupés, Putumayo y Santander. La incidencia supera los 50 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo. La forma mucocutánea ha afectado principalmente a hombres rurales de 20 a 29 años, con una incidencia superior a 5 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo, en Guaviare y Vaupés. La forma visceral se ha identificado en 47 municipios en 10 departamentos, con 4 casos confirmados en Sucre y Tolima. La descripción morfológica, el género Leishmania se caracteriza por presentar dos formas diferentes de desarrollo. El amastigote que se encuentra en el huésped humano y el promastigote que se desarrolla en el intestino del huésped invertebrado. El amastigote invade las células y tiene forma ovalada o esférica, con membrana o un gran núcleo ubicado en un extremo y cuenta con una estructura evidente en los frotis llamada cinetoplasto, el cual se forma en el flagelo. Además es móvil y mide entre 2,5 y 3,5 micras. Mientras que el promastigote es alargado, mide entre 18 y 20 micras, con un núcleo en un extremo y otro en el otro extremo contrario. Se denomina blefaroplasto corpúsculo basal, donde nace un flagelo corto enteronuclear, que no usa un flagelo completo como otros géneros. Entonces se denomina promastigote. Ese se desarrolla y se localiza en el intestino del huésped. En cuanto a enfermedad y causas, la leishmania puede producir una infección cutánea, que es la forma más frecuente producida por especies como Leishmania aetiopica, Leishmania amazonensis y Leishmania pipanoid. Puede presentarse en dos formas clínicas: la leishmaniasis cutánea localizada, que presenta úlceras únicas o múltiples, redondeadas de bordes indurados, fondo limpio e indoloro, que aparecen de 15 a 20 días después de la picadura del vector, y algunas veces se cura de manera espontánea en un lapso de 6 meses a 2 años, excepto con lesiones en la oreja que son crónicas y mutilantes. Tenemos también la leishmaniasis cutánea difusa, que presenta falta de respuesta inmunicelular hacia antígenos de leishmania, que permite la diseminación del parásito por el líquido tisular, la linfa o la vía sanguínea, con desarrollos nodulares en la piel. Está la leishmaniasis mucocutánea o espundia, que cursa con invasión y destrucción de la mucosa nasofaringea y puede ser desfigurante. Las especies que la causan pueden ser Leishmania guyanensis, Leishmania panamensis y Leishmania peruviana. Y está la leishmaniasis visceral, que cursa con recrecimiento del hígado y vaso, fiebre intermitente, pérdida de peso, masa muscular y anemia. En la India, la enfermedad se conoce como Kala-Azar o enfermedad negra por la hiperpigmentación que se observa. Hablando un poco más de lo que son los signos y síntomas de la enfermedad, se menciona lo que es la rinorrea y la epistaxis, donde la epistaxis se refiere a lo que es el sangrado nasal, donde se debe descartar que este no sea únicamente por una trombocitopenia
o nivel plaquetario bajo en sangre. Y se trata de buscar lo que son los microlesiones vasculares o ulceraciones en lo que es la mucosa nasal. Al hablar de rinorrea o secreción nasal, esta se suele atender debido a que al ser la nariz el área afectada se compromete tanto la faringe como la laringe, pudiendo presentarse lo que es dolor, disfagia, disfonía y ronquera, pudiendo presentar lo que es una diseminación pulmonar y se compromete lo que es la vía respiratoria. Además, se mencionan lo que son las ulceraciones a nivel de boca, lengua, encías, labios, nariz y tabique, donde se le presta mucha atención a las ulceraciones en nariz y en tabiques, debido a que éstas se extienden desde las fosas nasales hasta la parte posterior de la garganta, causando deformaciones y comprometiendo la vía respiratoria superior. Además, la fiebre intermitente, donde esta se refiere a la temperatura cuando sufre grandes oscilaciones entre lo que es la fiebre alta y la normal, hablando generalmente de recién nacidos, niños y de adultos, donde los niños tienen una temperatura normal que oscila entre los 36,1 y 37,5 grados centígrados, los niños donde oscila de 37 grados centígrados y adultos de temperatura normal de 36 a 37,5 grados centígrados y se le presta mucha atención a lo que es la fiebre cuando ésta sobrepasa lo que es el límite del máximo de la fiebre normal. Además, se menciona lo que es la espleno y hepatomegalia, donde se confirman estas principalmente por exámenes por imagen, como una ultrasonografía o un TAC inclusivamente, pero también se pueden diagnosticar a través de un examen físico donde se sospecha a través de la palpación del paciente en la zona del hipocondrio izquierdo, hablando de una esplenomegalia, y también por parte de la hepatomegalia con una palpación a nivel de hipocondrio derecho, epigastro e hipocondrio izquierdo, debido a la posición anatómica de lo que es el hígado. Se tiene que tener en cuenta lo que es tanto la leishmaniasis cutánea, mucocutánea y visceral, donde la cutánea presenta lo que son lesiones crónicas, con partes expuestas, localizadas y de forma difusa. La leishmaniasis mucocutánea, que presenta lo que son lesiones destructivas, desfigurantes en mucosa nasal y orofaringia. Además que esta no cura. Y la leishmaniasis visceral, que un dato muy importante es que esta se presenta principalmente en niños, y además de que se presentan lo que son los ganglios afectados, megalias, tanto en base a hígado, el 100% de sus casos por lo general se presentan lo que es la muerte, y es gracias a la leishmaniasis por el género Donovani del Nuevo Mundo. Hablando del tratamiento, se tiene que la leishmaniasis cutánea tiende a curarse espontáneamente en varios meses y se deja cicatriz. El tratamiento mejora la cicatrización y previene la diseminación parasitaria a nivel pulmonar, como se mencionó antes, y también las recaídas. Pero se tratan únicamente, por lo general, sintomatologías como lo que es el dolor, la fiebre y la diarrea con antipiréticos, antidiarreicos. Y en antipiréticos se eligen tanto como el acetaminofén, aunque de preferencia el ibuprofeno para minimizar lo que es dolor en el paciente y la fiebre alta. Sin embargo, se pueden administrar también lo que son los antimoniales pentavalentes, como el estobogluconato de sodio y el antimoniato de meglumina, que son parte de los leishmaniacidas. Además, se tiene que también se pueden implementar lo que son nuevas alternativas como la anfotericina B, la pentamidina, la miltefosina y la termoterapia, donde es el tratamiento de una lesión por medio de aplicación de calor en esta. El diagnóstico de la leishmaniasis en zonas endémicas o en pacientes que han viajado a ellas es inicialmente clínico, pero debido a la sintomatología inespecífica se necesita confirmación parasitológica. Se utilizan las pruebas serológicas como inmunofluorescencia, de ELISA o pruebas más comunes como la PCR. Como lo mencioné anteriormente, con la leishmaniasis se basa en la sospecha clínica y datos epidemiológicos. Se confirma mediante la detección del parásito en muestras de médula ósea, hígado y vaso y ganglios linfáticos, así como muestras de sangre. Se observa microscópicamente el parásito en muestras teñidas con lienza y se pueden utilizar pruebas de xenodiagnóstico en animales. Además, se emplean pruebas inmunológicas como la intradermorreacción de Montenegro y la prueba de Leishmania, así como las pruebas serológicas. La PCR es la prueba molecular más común para identificar el ADN del parásito en tejidos.
Hablando de lo que es la prevención, en la actualidad realmente no existe lo que es una vacuna disponible oficializada, por lo que se basa más que nada la prevención en tratar como medidas diferentes ante picaduras de mosquitos, control de reservorios animales y medidas como hacer uso de mosquiteros, repelentes, usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, además de su tratamiento principal de prevención, que es el tratamiento de enfermos, el control de vectores y la eliminación y control de reservorios como ratas, armadillos, hormigueros y perros, que es el más común. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por la atención prestada.